qué pasó en la Unión Soviética, en Yugoslavia, Mm. con la cuestión nacional, centrándonos en la cuestión nacional. A día de hoy, por ejemplo, muchas personas promueven la idea de una fundación de una España plurinacional y muchas veces te lo venden como si fuese algo como Gran Bretaña o como Canadá, y realmente están planteando un cambio constitucional sobre el que no reflexionan y que supone dividir la soberanía, que no sabemos si es pues como volver a la Francia del siglo XVIII o como la Unión Soviética. Y el tema es que muchas veces no se presentan como marxistas ni como comunistas, sino como demócratas, ¿no? Pero te están planteando la misma solución a la cuestión nacional que se planteó en la Unión Soviética, en Yugoslavia, etcétera. Y el tema es que no han reflexionado si Lenin tenía razón, si la historia le ha dado la razón o no. No han reflexionado que esa solución era para un partido único. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienes un partido único? A ver qué pasa. Y me han reflexionado sobre si es deseable una solución que llevó a que, por ejemplo, en Ucrania, que Kiev es a Moscú, algo así como Burgos a Madrid, estén en guerra tantos años después de haber supuestamente resuelto la cuestión nacional. Y que Eso es lo muchos que dice, países... eso es lo que dice Roberto Vaquero, que Cataluña es a España lo que Ucrania a Rusia. Nada que ver. La Rus de Kiev es el origen de Rusia. Kiev fue Pues bueno, capital de sí. Rusia. Eso lo decía Trotsky, me parece, ¿no? Bueno, También. Trotsky era ucraniano. Igual que era ucraniano y extrotskista, Dmitry Manuilsky, que fue el líder de la Comintern, que orientó al PC en la defensa del derecho de autodeterminación para Cataluña, País Vasco y Galicia. O sea, yo creo que, yo siendo marxista, siendo comunista, te lo digo, la influencia de la Comintern en España ha sido nefasta. Nefasta. Yo soy absoluto contrario a recuperar cualquier tipo de internacional obrera. Totalmente contrario. Creo que los chinos en este sentido son políticamente más prudentes. Pero porque tú lo has señalado, es que, vamos a ver, tú no puedes aplicar las medidas que hicieron los bolcheviques a la Rusia de los zares, primero, sin entender que España ni entonces ni ahora ha sido Rusia ni es Rusia. Su construcción nacional ha sido completamente distinta. Puede haber puntos en común, pero tampoco te crees que son tantos como parece. No, pero sí. Te hago un paréntesis, perdona. Sí, Es que adelante. no se dan cuenta de que Lenin tenía un problema diferente porque en Rusia no había habido una revolución nacional. Y en España sí que hubo revoluciones nacionales, en clave de identidad española. Y el tema Sí, es que en cuando el siglo ya XIX. está el tema obrero, en 1905 ya cada pueblo, hay varios pueblos, no todos, Sí. que van por su cuenta. Y el tema es que en España sí que había una identidad nacional que se movilizó revolucionariamente. Y en Rusia no. Entonces es que es una historia muy distinta. Pero, bueno, ahí en mi libro explico las diferencias entre el bolchevismo oriental y occidental y los Sí. 7 periodos revolucionarios, que son Sí, sí. las aportaciones propias más importantes de mi libro. Modestamente lo comento, ¿no? Y comento otra cosa. 2. Los efectos de la aplicación de la idea de nación de los bolcheviques a la Rusia de los zares, a corto plazo conllevaron la descomposición del imperio ruso en casi una treintena de mini-estados socialistas, que luego tuvieron que reducir a 3 o 4 para luego hacer 15, porque además, esto lo señala Selmo Santos en Stalin el Grande, las fronteras de las repúblicas soviéticas de Asia Central, que hoy son Kazajistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán, las hizo el propio Stalin en un mapa, con un lápiz, No, pero, según la distribución étnica de la zona. Pero es que en Kazajistán hay una población de rusos blancos ortodoxos muy importante, casi tan mayoritaria como la de los kazajos autóctonos. Es que, vamos a ver, eso conllevó una guerra civil, una descomposición que tuvieron que hacer, tuvieron que resolverla en 4 años, lo consiguieron más o menos, que además conllevó que se generaran un montón de señores de la guerra por todo el territorio zarista, no ya solo en la parte occidental con Néstor Magno y los anarquistas. Es que si te vas a la parte siberiana, tienes al barón Unger von Stengern, que era un tío de origen alemán del Volga que se creía heredero de Genghis Khan, que bueno, si la independencia de Mongolia se hizo por su acción. Y porque a los bolcheviques les interesaba tener un estado tapón contra China. Mongolia es un estado tapón contra China.
para evitar sí. la subida de los chinos a Siberia. Pero Mongolia tendría que ser parte de China, porque entre otras cosas los mongoles fueron los que unieron a la China histórica actual, el Imperio Mongol. Pero es que el Bongestengern, si lo hubieran dejado, hubiera establecido un kanato de esos antiguos medievales en pleno siglo XX. Un tío que era muy inteligente, muy culto y muy sanguinario. Es decir, aquello fue una locura. La guerra civil rusa fue una lucha de clases y de estados, porque hubo invasión externa, atroz. Sí, sí. Y encima el Tratado de Brest-Litovsk, aunque permitió a Lenin reorganizar fuerzas y permitió ganar tiempo también por las revoluciones espartaquistas en Baviera, la revolución en Hungría, socialista, etcétera, perdieron Polonia y Finlandia. Cosa que algunos como Stalin estaban en contra. De ahí su intento de recuperar la parte polaca que perdieron con el tratado Molotov-Ribbentrop y de recuperar Finlandia, que no lo consiguieron. Pero y luego a la larga, ¿qué llevó? Bueno, es lo que tú has dicho. Con un partido único, supuestamente las nacionalidades se controlan. Pero es que la historia ha demostrado que no. Es decir, es que sí. Una cosa que me sorprende muchísimo de los supuestos materialistas históricos es que no apliquen el materialismo histórico en la actualidad. Llevamos ya 30 años, se van a cumplir de la caída de la URSS, y esta gente no tiene en cuenta, porque quieren ser tan puristas, que quieren aplicar el comunismo del siglo XX en la actualidad. Es como el Frente Obrero, ¿no? Que yo tengo mucho respeto por mucha gente en el Frente Obrero. Y yo por Vaquero tengo un respeto personal. Lo digo públicamente. Pero es que es gente que camina hacia adelante mirando hacia atrás. Y quieren ser tan comunistas puros que solo es comunismo lo de Stalin y lo de Oxa, China no, y al mismo tiempo quieren aplicar pe a pa lo que hizo el PC de los años 30. O sea, ellos quieren ser el PC de los años 30. Y no se dan cuenta, porque yo se lo dije en el debate con él y con Johnny Yescas, y me dijo, no, pero es que tú tienes muy buenas intenciones. Y yo, no, es que es al revés. Los que tenéis buenas intenciones sois vosotros. Yo buenas nada. No hay ni un solo país socialista que tuviera en su constitución el derecho de autodeterminación reconocido que no se haya balcanizado. Tenemos cuatro, macho, ejemplos históricos. Etiopía, que perdió Eritrea, que vale, que eso es un caso a estudiar porque Eritrea fue colonia británica y tal. Checoslovaquia, Yugoslavia y la Unión Soviética. ¿Te parece poca razón para negarte a aplicar y a defender el derecho de autodeterminación justo en un momento como el actual, en el que la financiarización global del capital es cada vez más extensa y las unidades políticas necesarias para que ese capital financiero pueda gestionarse de manera exitosa para la gran burguesía globalista? ¿Te parece poco motivo para tratar de luchar contra eso defendiendo estados, unidades estatales mucho más grandes contra eso? Pues evidentemente el materialismo ahí brilla por su ausencia. Hay una aplicación mecanicista de lo que hicieron los bolcheviques en la actualidad que no tiene ningún sentido dialéctico ni de nada, ni metodológico. Y si a eso lo que contestan, eres anticomunista y facha, pues con tu pan te lo como, es que diría Gustavo Bueno. Pero lo que está claro es que 4 estados, incluido la URSS, la madre del cordero, desaparecieron, evidentemente, por muchos motivos. Y no me has preguntado por motivos económicos, que los hay, geopolíticos, etc. Otro debate, si quieres, otro día. Otro debate. Pero sobre lo que la cuestión nacional se refiere, te lo digo ya abiertamente. Ninguna nación socialista, con dictadura del proletariado, que ha aplicado en su constitución el derecho de autodeterminación, ha sobrevivido a la caída del Imperio Soviético. Ninguna. Sí, pero además, los checos y los eslovacos, si es que prácticamente es el mismo idioma. Es el mismo idioma. Sí. Y el serbocroata es el mismo idioma. A eso añaden el tema religioso. Es que, en fin, y el tema nacional, y con esto termino, perdona. El tema nacional en la Rusia actual no se ha resuelto. Ni en las repúblicas que se desgajaron de la URSS. No se ha resuelto. Ahí tienes Transnistria en Moldavia. Ahí tienes Odessa y Nuevorrusia en Ucrania. Ahí tienes los problemas del Tartaristán y de Chechenia y de la Transcaucasia en Rusia. Y ahí tienes Nagorno-Karabaj, el diferendo entre Armenia y Azerbaiyán. Por no hablarte de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia. Por no hablarte de los problemas étnicos de los rusos, de los gran rusos en Letonia, en Lituania y en Estonia. En fin,
Es que, y en Asia Central, pues bueno, ahí tienes problema islámico también. Es decir, no se ha resuelto el problema nacional allí. Efectivamente. Además es que hay una cosa que a mí, en los marxistas puede tener un pase, pero en los anarquistas, por ejemplo, anarquistas de Cataluña, por ejemplo, a mí me parece escandalosamente grave, que es que piensan que hipotéticamente, si fuese una nacionalidad, va a emanciparse porque tenga un Estado. Es como... yo creo que eso demuestra que no se ha entendido nada. Pero bueno, yo creo que hay que tener en cuenta lo que has dicho de las intenciones es muy importante, porque los comunistas de los años 30, exceptuando a lo mejor el VOC o así, que esos sí que eran más antiespañoles, tenían la intención de mantener la unidad de otra forma, pero la intención era positiva. El tema es cuando se ve que no es un buen modelo, tendrás que cambiar, digo yo. Pero bueno. Ya, pero esta gente están que te dicen, no, vamos a unirnos todo un frente antifranquista y ahí incluimos a la ETA y a los separatistas. Bueno, algunos evidentemente cambiaron de parecer. Pero es que como la democracia actual es un estado burgués heredado del franquismo, pues que hay que apoyar el derecho a la autodeterminación porque es antiburgués. No, pero... Es que, de verdad, a esa gente lo que da ganas es de meterles un cuaderno de caligrafía de esos de escribir y en fin, de verdad, te lo juro, porque es que... Bueno, intentamos insultar tanto y así. No, perdona, es que no cabe otra. Con esa gente no cabe razonamiento. Pero, ¿qué crítica? No, el tema es que razonar es muy complicado, pero bueno. No se puede. No, es que... plano, ¿cómo vas a razonar con eso? No, porque es que se incentivan además el tema de las nacionalidades, se incentiva, pero bueno, eso es que es un debate muy largo. Pero, por ejemplo, restringiéndonos en el tema de la Unión Soviética, o en el tema de... Espero que estos ruidos los espectadores no les moleste demasiado, pero bueno. Son pajaritos digitales. Sí. El tema de la soviética es que, por ejemplo, Stalin, en la zona esta islámica, fomentó dialectos que se convirtieron en lenguas para tratar de evitar que hubiese un fenómeno panislámico. Porque algo que se ha olvidado, por ejemplo, es que hay informes de la CIA, en los años 80, que pensaban que la Unión Soviética caería por los musulmanes. Pero al final fue un reto totalmente distinto. Pero, por ejemplo, en Bielorrusia, tú puedes buscar estudios que la gente hasta los años 50 no sabía que hablaban una lengua distinta de los rusos. No lo sabían. Y ahí se incentivaron, se crearon nacionalidades donde podían haberse las ahorrado, por ejemplo. Pero bueno, es que, por ejemplo, no hay una reflexión. Yo me he encontrado con gente que me ha defendido Yugoslavia, tanto el sentido económico como el sentido nacional, y es en plan de, ¿qué pasa? ¿Que os creéis la propaganda de los primeros ministros europeos que cuando querían ahorrarse intervenir en Yugoslavia decían que aquello era un problema milenario, que allí siempre se habían matado, etcétera? No, es un problema del siglo XX, es muy complicado de explicar, pero es que en Yugoslavia convivía gente en el mismo barrio, etcétera, y pasaron a exterminarse. En poco tiempo, además. En poco tiempo. Muy poco tiempo. Y no hay una reflexión sobre qué tiene que ver cómo hicieron las cosas y lo que ocurrió. Y es como, ¿qué pasa? ¿Es que somos mejores porque somos genéticamente superiores? ¿O qué pasa? ¿Es que no somos humanos como ellos que podemos acabar así? Vamos a ver. ETA, antes de, entre comillas, disolverse, dijo que Kosovo era el modelo a seguir. Madre mía. Y Pablo Hasél apoya eso. O sea, tócate los cojones. Salen supuestos anticapitalistas. Bueno, es que el marxismo no es anticapitalista, es postcapitalista. Pero salen anticapitalistas quemando Barcelona por un tío que, aparte de rapear como el culo, porque es verdad, como artista es un cero patatero, es un tío que defiende el modelo de Kosovo. Que Kosovo es un agujero negro ahí de Estados Unidos. Que Kosovo es una ratonera de tráfico de personas y de armas. De toda la vida. Y de drogas y todo, sí, sí. Y de drogas. Es decir, es el Estado, es como si la Deep Web hubiera fundado un Estado. Se llama Kosovo. O sea, es que es increíble. Es increíble la estupidez manifiesta, explícita, de mucha gente que se dice marxista en el Estado español. Es que es terrible, terrible.
Pero bueno, es que yo, sinceramente, no me extraña que el PSOE gane elecciones, porque con esta gente tiene la victoria asegurada para ser, de verdad, Es el que PRI. Puede ser el PRI perfectamente. por eso nos atontan. Es que a ver si cuela. Pero es que a mí lo de Yugoslavia me parece muy grave. Es que no hay ningún tipo de reflexión sobre qué ha pasado ahí. Y yo, por ejemplo, si el poder español, si el Estado español tuviese interés en prevenir todas estas historias, ¿por qué no traen a una serie de expertos en Yugoslavia a hablar de qué pasó? ¿Por qué no te ponen varios documentales? ¿Por qué no te hacen debates? ¿Por qué no hacen Ya pensar se a la hizo, gente sobre aquello? ya se hizo. Lo que pasa es que la gente que lo hizo, ¿quién fue? Rosa Díez y Maite Pagazaurtundúa, que eran de UPyD. Y UPyD es, pues eso, para esta gente, fascismo. Fascismo. No, pero digo que tenía que ser el Estado español, el poder español. Ellos no son el poder español, ¿sabes? Pero es como lo que tú has dicho de Otegi, no, de gente de ETA con el modelo de Kosovo. Yo he conocido personas que una mezcla de anarquista con nacionalista, que muy buenas intenciones, pero que tienen un resentimiento que les rascas y te confiesan que si hace falta el apoyo de la OTAN, que venga la OTAN para independizar aquí Vamos a ver. el... ETA tiene Es que... documentos, y no solo ETA, sino otras organizaciones que tomaron contacto con ETA y entrevistas, donde ellos siempre afirmaron, no eran meramente antifranquistas, eran y son antiespañoles. Las juventudes del PNV, porque eso es ETA, que se acercaron Bueno, vía Krutwig al tercermundismo, Federico Krutwig, insisto, el libro Mater Vasconia de Javier Zabalza lo explica todo de manera estupenda, son hispanófobos, son españoles que quieren dejar de serlo, porque consideran que de esa manera se exorcizarán esa presencia malsana castellana que tanto Arana como Prat de Arriba denunciaron. Por eso, Castilla, la región histórica de Castilla, que está totalmente diluida en el resto de España, todas las demás también, pero sobre todo Castilla, porque Castilla se ha separado en, creo que son 5 autonomías, las dos Castillas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja y Cantabria, son económicamente, quitando Madrid y Cantabria en parte, las más más castigadas por la reconversión industrial en España. Evidentemente Asturias también, Galicia, pero y Aragón y Andalucía, pero la España vaciada es esencialmente las dos Castillas. Es un tema muy largo. Pero identificar España con Castilla es lo que les hace funcionar a esta gente. Incluso que haya España con el mal, con Franco. Que haya nacionalistas castellanos que dicen que España oprime a Castilla, es que ya es el sumum de del retortijón cerebral. Bueno, pero es que hay una cosa que a mí me parece que, leyendo, por ejemplo, Andrés Nin, que es muy curioso, porque es que Andrés Nin te plantea que la forma de vencer a los nacionalistas es apoyando el sentimiento nacional, etcétera. Entonces te llega a decir que los obreros derrocarán a esa burguesía chauvinista, etcétera. Y es como la historia demuestra todo lo contrario. Donde triunfa la Revolución Nacional, un par de generaciones no vas a tener nada progresista. Vamos, en Polonia se ha visto, que, por ejemplo, en Irlanda, por ejemplo, se llegó a deportar a un comunista y eso se hizo gracias a que había un proceso nacionalista. O sea, son donde triunfan nacionalistas, es que eso es muy difícil ya moverlo y quien conduce un proceso político de tipo revolucionario no lo quitas de cualquier forma. Y siguen pensando que jugando ahí a la carta nacional van a desafiar todo y van a hacer la España que ellos quieren. Mira, y se dan cuenta de que, bueno, en fin, sí. Yo hace años lo hablaba con un antiguo miembro de Izquierda Hispánica. La situación a nivel nacional que España tiene actualmente, a lo que más se parece, no digo que pueda dar lugar a consecuencias iguales, no estoy diciendo eso, a lo que más se parece es a la situación que tenía Francia como unidad nacional histórica a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII. Es a lo que más se parece. O a lo mejor se parece más a Yugoslavia. Puede ser.
Pero Es yo ya que- digo, si se da la balcanización, que yo no la descarto, los que quedemos vivos, si quedamos vivos, tendremos que pensar en el risorgimento. Madre mía, no. No, si Sí, pasa algo o así, sea, si pasa algo así, asúmelo. O sea, es madre probable que mía. a España le queden 10 o 15 años de vida comunidad política. Puede ser perfectamente. No, pero si ocurre algo así, va a ser tan feo que va a ser muy. Claro que va a se- ser feo. Tú dime qué balcanización ha madre sido mía, bonita. Ninguna. hombre, no, pero es que. Pues Lo habrá que que es pensar que en el risorgimento ya. en España se está jugando con mucho fuego. Porque no se dan cuenta de que la violencia empieza por las palabras. Y aquí todos nos hemos creído el final de la historia, que hemos llegado a una especie de democracia invencible, algo así, y están jugando con fuego y no se dan cuenta. Porque si España, yo no es que esté a favor de la superunión europea o la OTAN, por ejemplo, pero si España no fuese un país que está en la Unión Europea o la OTAN, no estaría, a día de hoy, ya estaría balcanizado, ¿eh? Ya Yo no lo habría sé. intervenido. Yo no lo sé, porque eso es historia ficción. No, Pero lo que está vamos. claro es que a donde vamos es a la disolución de España en Europa. Incluso podría conservarse formalmente nuestra unidad, pero no tendría ningún sentido jurídico, político. O sea, sería como, no sé, no sé cómo decirlo, no sé si hay algún caso parecido en la historia, pero quizás sería una situación parecida a la que ciertos estados alemanes tuvieron que conservar su unidad política, pero jurídica no tenían ya ningún sentido a partir de la unificación del Segundo Reich. Y bueno, no digo nada hasta cuando llegó Hitler, porque Hitler fue realmente el que abolió de facto Prusia, Baden-Württemberg, Baviera, etcétera. Es decir, puede que vayamos a eso. Yo creo que el modelo del capitalismo germánico que se avecina es una suerte de sacro imperio romano germánico, pero dominado por la idea del libre comercio. Eso creo que es muy complicado, pero la gente que forma así parte más del establishment por cultura o por poder, lo que sea, tiene claro que el futuro es un Estados Unidos de Europa, y de eso se lleva hablando mucho tiempo. Y sí, Bakunin, por ejemplo, ha hablado de Estados Unidos de Europa, ¿eh? Trotsky. O sea,